Entonces vamos a ver una materia que ya habíamos comenzado a estudiar, que son las combinaciones y las variaciones, que son arreglos donde no se toman todos los elementos de un conjunto. Bien, entonces como dice aquí, que aprender a reconocer las variaciones y las combinaciones, distinguirlas de las permutaciones y calcularlas. Las permutaciones son las que habíamos visto antes, ¿ok? De cuántas maneras se pueden escribir o ordenar, perdón, ciertas letras, ¿bien? O cierto número de elementos de un conjunto. Por ejemplo, del conjunto de las 4 primeras letras del abecedario, ABCD, tenemos acá las 24 permutaciones posibles, que quiere decir las 4 maneras que hay de, las 24, perdón, maneras de ordenar estas 4 letras. Bien, se fijan, hay 6 que parten con la A, 6 que parten con la B, 6 que parten con la C y 6 que parten con la D, por lo tanto hay 6 por 4, que son 24. Y de estas que parten con la A, hay 2 que parten con la B, 2 que parten con la C y 2 que parten con la D. Y después de esas con la B está la CD y la DC, con la C está la BD y la DB, y así. Eso entonces refuerza la idea de que tenemos que usar el factorial y la combinación con el principio aditivo y multiplicativo para calcular estas permutaciones. Bien, pero pensemos ahora en lo siguiente, ¿ok? Y aquí yo creo que vamos a pasar a la pizarra virtual. Entonces voy a preguntarles ahora, y me gustaría que ustedes tomen unos minutos para calcularlo, de cuántas maneras posibles se pueden ordenar, o lo voy a preguntar de otra manera, perdón. ¿Cuántas palabras de 3 letras se pueden formar usando las letras A, B, C, D? Bien, profe, hay un cuadro blanco tomando el texto. Qué extraño. Ahí sí, que había compartido la pantalla virtual. Ya, ahí sí, excelente. Entonces, ¿cuántas palabras de 3 letras se pueden formar usando las letras A, B, C, D? Considere, perdón, no se pueden repetir las letras. Y las palabras pueden o no tener sentido. Bien, entonces aquí yo voy a anotar, me gustaría que ahora ustedes por medio del chat me manden cada persona una palabra que se les ocurra que puedan formarse con 3 de estas 4 letras. Bien, a ver si podemos encontrarlas todas. No les voy a preguntar a alguien en particular, solamente espero que las envíen. Bien, súper. Entonces aquí ya tenemos una, la vamos a anotar para que no se vayan repitiendo. Bad, dab, ¿cuál más? Recuerden que pueden o no tener sentido. Bien, bad y dab son 2 palabras en inglés, pero no necesariamente en que o no tener sentido. Bien, cab, ADB, excelente. CPD, muy bien, Francisca. Josué Llerena, Justin Kesser y Carolina Espinosa también han mandado sus respuestas. CAD, bien. CDA, excelente. DBA. ¿Creen ustedes que son más o menos de 24? Porque si usamos todas, vamos a tener 24. ¿Tendremos más o menos ahora? Vamos a verlo. BCB, Bastián Troncoso, Francisco Pizarro dice BCD. Muy bien, muy bien. Podríamos ordenarlas. Bien, las voy a anotar. Ya sé qué podemos hacer. Vamos a copiar la palabra aquí nuevamente, o sea, la pregunta, perdón, nuevamente en un Excel.
cuántas palabras de 3 letras con o sin sentido pueden formarse usando las letras A, B, C, D sin repetición. Bien, entonces vamos a poner aquí las que comienzan con A, aquí vamos a poner las que comienzan con B, aquí vamos a poner las que comienzan con C, y así. Bien, entonces tenemos, vamos a ir aquí al chat para ver cuáles ya teníamos. Con A, comenzaban con A, teníamos solamente A de B. Y comenzaban con B, teníamos bad, back y BCD. Que comenzaran con C, tenemos cap, CBD, CAD, CDA. Y que comenzaban con D, teníamos DAP, DBA y DCB. Bien, entonces aquí quizás se les puede hacer a ustedes más fácil darse cuenta cuáles tenemos y cuáles nos pueden faltar. Bien, ya, excelente. Aquí la compañera dice, varias las que faltan. ABC, ADB es la que está, ACB, ADC y ACD. Y aquí hay una que falta. Bastián Troncoso dice BC, excelente. Aquí su compañera Ignacia Medina dijo estas 4, le faltó A, B, D. Esas son todas las que existen, todas las que hay con A. Ustedes pueden seguir el mismo procedimiento para darse cuenta cuáles son las que faltan con B. Por ejemplo, tenemos BAC, BAD, BCD, pero nos falta BDC. Cambiar estas dos, cambiar la A con la D en la primera y cambiar la C con la A en la primera. BCA, muy bien. Entonces aquí nos falta CBA y CDB. Y aquí nos va a faltar BDAC y DCA. Excelente. Entonces, esas son todas las combinaciones posibles. Bien, ¿cuántas son? Tenemos 6 de cada letra, que parten con cada letra nuevamente, así que la respuesta es que son 24 palabras. Entonces, este es un problema en el que ustedes no necesariamente deben contar todas las palabras que se pueden hacer. Bien, sería un despropósito horrible, porque típicamente les hacen una pregunta de este tipo o similar en alguna prueba estandarizada y, perdón, y no es la idea que ustedes gasten tanto tiempo respondiendo a esa pregunta. Así que se puede usar alguna técnica un poco más rápida y esa es justamente la técnica de la variación. Bien, entonces en este problema no es necesario crear o anotar todas las palabras posibles, ya que el resultado puede calcularse por medio de una variación. Y la variación ya la habíamos introducido en la clase pasada de manera más o menos informal. Vamos a ir ahora al libro de clases para formalizar un poco más. Bien, ¿dudas sobre cómo creamos estas palabras? Bien, muchas gracias a José Elena, Bastián Troncoso, Ignacio Medina, Francisco Pizarro, Carolina Espinosa y Francisca San Martín. Ah, y Justin Kessler también, que enviaron estas palabritas. Guillermo Gaete, esa pregunta la respondí un poco más temprano.
No tenemos más evaluaciones a menos que deban alguna y ahí yo les mando alguna recuperativa. Como les decía más temprano, mañana les voy a avisar, si es que no los notas, al menos quienes deben o no trabajos. Ya, entonces, para contextualizar esto un poco más, se pone en el ejemplo un campeonato deportivo. Bien, les leo. Muchos campeonatos de diversas disciplinas se organizan en dos fases. La primera, conocida como fase de grupos, en la que los primeros lugares de cada grupo clasifican a la siguiente, y la segunda de eliminación directa, donde el ganador permanece en competencia y el perdedor queda eliminado. El campeonato de fútbol sudamericano sub-20 se demora en dos fases. En la fase inicial se organizan dos grupos de 5 países cada uno. Los primeros 3 lugares de cada grupo pasan a la fase final. Bien, entonces aquí se consideran los grupos sorteados para el Campeonato Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017, clasificatorio para el Mundial de Fútbol Sub-20. Tenemos dos grupos. En el grupo A están Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Chile. Y en el grupo B tenemos Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia. Bien, entonces, pregunta para ustedes, ¿de cuántas maneras puede ordenarse el grupo A? Eso es, simplemente de cuántas maneras puede ordenarse, no de cuántas maneras se pueden llevar los partidos. Eso podríamos responderlo con ¿qué operación? Ustedes pueden hacerse una idea, ¿bien? Porque es simplemente ordenar todos los miembros del grupo. Y como estamos tomando a todos los miembros del grupo, es una permutación y es una permutación de 5 elementos, o sea que serían efectivamente 120 maneras, como dice Josué Llerena, porque es 5 factorial. Muy bien. Ya. De cada grupo clasifican los 3 primeros equipos a la segunda fase. Según estas posiciones se define el orden de los partidos, por lo tanto es importante si lo hacen primer, segundo o tercer lugar. En el grupo A, ¿qué combinaciones posibles hubo para los 3 primeros lugares? Escriban todas las posibilidades. Bien, entonces en este caso se asume que todos los equipos están más o menos al mismo nivel. No se obvia que muy probablemente de aquí clasifiquen Brasil, Colombia y así como está jugando Paraguay, ¿no? Que no clasifique Chile, pero bueno, esto no es fútbol actual, es sub-20 Ecuador 2017. Así que, ¿de cuántas maneras qué combinaciones posibles puede haber para los 3 primeros lugares del grupo A? Bien, fíjese que este es un problema similar al de las palabras con 3 letras. Bien, tenemos 5 equipos: Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Chile, y necesitamos ver quiénes ocupan los 3 primeros lugares. Así que para eso lo que vamos a hacer es volver al Excel. Vamos a avanzar un poco acá y vamos a copiar la pregunta. ¿Qué combinaciones posibles hubo para los 3 primeros lugares? Considerando que tenemos... Perdón. Tenemos 5 equipos. Bien, tenemos Ecuador, le vamos a poner E. Tenemos Colombia, que le ponemos C. Brasil, Paraguay y Chile. No le he compartido. Ahí sí. Bien, entonces para los 3 primeros lugares tenemos que escoger 3 de estos. Bien, entonces puede ser que, y vamos a hacer al igual que antes, organizar estas columnas para no perdernos mucho. Vamos a ver los que parten con cada uno de estos países. Entonces puede ser que Ecuador haya salido primero, segundo Colombia y tercero Brasil, o al revés esos dos, o Colombia y Paraguay, o Paraguay y Colombia, o Colombia y Chile, o Chile y Colombia. Y así entonces ustedes pueden ir agregando acá algunas opciones. Bien, aquí considere todos los que tienen a Colombia. Puede ser que no esté Colombia considerado y sea, por ejemplo, Ecuador, Brasil, Paraguay, o Ecuador, Paraguay, Brasil, Ecuador, Brasil, Chile, o Ecuador, Chile, Brasil, y finalmente falta uno nomás, que es Ecuador, Paraguay y Chile, o Ecuador, Chile, Paraguay. Estas son entonces las 10 opciones, son 10, son 6, 12 opciones, perdón. 12 opciones que tenemos para los
3 primeros lugares si es que Ecuador sale en primer lugar, que es muy parecido a lo que hicimos antes, que son las opciones de palabras de 3 letras que comienzan con A. Ahora habría que ver algunas opciones, las posibilidades, pero cuando otro de estos países está en el primer lugar. No lo vamos a hacer por el tiempo. Y veamos, aquí tenemos una respuesta interesante que dice 3 factorial por 5. Ah, interesante, pero no es la respuesta correcta, lamentablemente. Les voy a explicar por qué, lo vamos a hacer después con nuestro diagrama de cajas y después con la fórmula de las variaciones. De todas maneras, creo que en este caso el diagrama de cajas es lo más útil. Entonces tenemos 12 opciones para la primera. Y su compañero aquí había dicho 3 factorial, pero 3 factorial no es 12, es 6. 12 opciones y, como ustedes se pueden imaginar, vamos a tener después 2 opciones para la segunda, tercera, cuarta y quinta. Así que en total vamos a tener vamos a tener 12 por 6, que es 60 combinaciones posibles. Bien, ustedes, si es que tienen ganas de un desafío matemático interesante, un poco tedioso, pero no necesariamente aburrido, me refiero a que es tedioso porque es harto lo que hay que calcular, pero considero que es entretenido, es un desafío interesante ver, me falta esto, me falta esta, pero si ustedes lo hacen de manera ordenada, lo van a poder lograr sin problemas. Pueden entonces llenar esta misma tabla para los otros casos. En la eventual evaluación que tengamos de esto, quienes tengan que darla, no les voy a pedir que escriban todos los casos, ¿bien? Así que no se preocupen por eso. Pueden usar el atajo de calcularlas con la fórmula de las variaciones o con el diagrama de cajas. Bien, entonces... Espero no dejar la escoba con esto. No, ya sé qué tengo que hacer de aquí a acá. Precise, fit to data, ok. Listo. Ahí está un poco mejor. Y esto lo puedo achicar acá. Ya. Bien, entonces, en total son 60. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Entonces vamos a ver aquí las dos opciones. A no ser que haya algo en el libro. Bien. Entonces, dos opciones para calcular que había 60 combinaciones, o no sé, que había 60 posibilidades. La palabra combinaciones la vamos a reservar porque ese es otro tipo de técnica de conteo, que hay dos opciones para calcular que había 60 posibilidades. Y la número 1 es el diagrama de cajas, o como decía en el libro, esquema de casilleros. Entonces, para esto vamos a considerar 3 cajas porque son 3 opciones que hay que llenar. Voy aquí a dibujar las cajas. Y sí, esto un poquito más chico. Eso, entonces aquí... Entonces, anotamos acá. Son 3 cajas porque son 3 opciones, o 3 espacios en realidad, que tenemos que llenar. Dado que en el problema nos dicen de cuántas maneras pueden clasificar los 3 primeros lugares, nos dicen que tenemos que elegir 3. ¿Y de cuántos? En total tenemos 5 equipos para elegir. Bien, entonces eso quiere decir que para el primer lugar vamos a tener 5 opciones para la primera cajita. Luego, como elegimos ya un equipo, eso nos va a quitar una opción para el segundo lugar y vamos a tener 4 opciones. Y finalmente, dado que ya hemos elegido 2 equipos para el primer y segundo lugar, para el tercer lugar nos queda solamente 3 opciones. Y si es que multiplicamos todo eso, eso va a ser igual a 5 por 4 por 3, que es 60.
que era justamente el total de opciones al que habíamos llegado si es que contábamos todas, si es que anotábamos todas. Bien, ¿dudas con respecto a este método de resolución? Por mientras voy a anotar parte del número 2, si es que tienen alguna duda pueden escribirla por el chat o levantan la mano y yo les doy la palabra, pueden activar su micrófono. La opción número 2 para resolver va a implicar la fórmula de la variación. Vamos a anotar aquí la formulita. Y ahí yo creo que se entiende que es una división, ¿no? Ya. Entonces, una variación, la fórmula de la variación es esta de acá, que la vamos a resolver y después yo les voy a contar cómo es que ustedes pueden saber que esto es efectivamente una variación y qué significa una variación también. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta fórmula nos dice cuál es la variación de m elementos de un total de n. Bien, en este caso el total es 5 y m es igual a 3. Bien, porque tenemos que sacar 3 elementos de un total de 5, así que esto va a ser igual a 5 factorial. Hasta acá. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 5 factorial dividido en 5 menos 3 factorial. Y que ustedes entonces tienen dos opciones, las dos son completamente válidas. Una de ellas es calcular ambos factoriales, o la otra es simplificar un poco eso. ¿Cómo se puede simplificar? Este 5 menos 3, voy a copiar y pegar esto de acá, sí. Este 5 menos 3 factorial se transforma en 2 factorial, que eso ustedes lo pueden calcular, pero, perdón, como habíamos visto en clases, este 5 factorial se puede escribir como 5 por 4 por 3 por 2 factorial, porque la gracia de estos, los factoriales, que como son multiplicaciones, ustedes pueden parar esa multiplicación en un número, en el número que les convenga, y en este caso el que nos conviene es 2 factorial, porque así se simplifica con el que está en el denominador. Bien, y el resto de las otras multiplicaciones, 3 por 4 por 5, se hace normalmente. Entonces se simplifica el 2 factorial del numerador con el 2 factorial del denominador y nos va a quedar 5 por 4 por 3, que es efectivamente 60, al igual que antes. Bien, queda entonces a criterio de ustedes elegir si es que esto lo hacen con una fórmula, como esta de acá, o con el diagrama de cajas. Para la permutación, perdón, para la variación y para la combinación, el diagrama de cajas les va a servir perfecto y yo diría que de hecho lo prefieran por sobre la fórmula. Bien, sin embargo, para la combinación o para las permutaciones con repetición, que eso yo creo que lamentablemente no lo vamos a alcanzar a ver, pero para la combinación, que es la tercera fórmula de conteo, el diagrama de cajas no les va a servir y ustedes se van a ver en la obligación de usar la formulita. Bien, que es un poquito más complicada que esta, pero nada, nada del otro mundo. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Una vez que esto les haya quedado claro, vamos a pasar a la parte de cuál es la definición de una variación, cómo se diferencia de una permutación, que es lo que vimos antes, y el día de mañana vamos a seguir con algunos otros ejercicios.
Bien, entonces, volvamos al libro de clases ahora para ver cuál es la definición de variación. Esto ustedes lo encuentran en la página 259 de su libro de clases, donde también está la de combinación, pero no la vamos a ver aún. Concentrémonos en las dos primeras. Bien, las dos primeras dicen si m y n son dos números naturales, entonces se le llama permutación de n elementos, y se escribe p sub n, a la cantidad de formas en las que se pueden ordenar en una fila, esos n elementos, o a la cantidad de formas que se pueden ordenar en general, siempre y cuando sea una línea o una lista que tenga principio y fin, y se puede calcular como la permutación de n elementos es igual a n factorial. Eso es lo que ya habíamos visto. Lo nuevo, y que estamos terminando de formalizar hoy, es la variación. La variación de n elementos escogidos entre m. Aquí no sé por qué lo anota al revés, como yo lo tenía, que es lo que me parece más obvio, pero en fin, no voy a pelear mucho con estos libros de matemáticas. Bien, en este caso m es mayor que n. Bien, siempre el número mayor es el que va a ir en el numerador. A la cantidad de ordenamientos posibles de n elementos escogidos entre m. En el Excel que yo tenía recién lo anoté al revés. Decía que escogemos m elementos de un total de n. Aquí dice que escogimos n elementos de un total de m. Cuando se los comparta les voy a cambiar, se los voy a cambiar para dejarlo con la nomenclatura del libro de matemáticas y después lo vamos a trabajar así. Bien, y la cantidad de ellos se puede calcular de esta manera. Bien, es m factorial dividido en m menos n factorial. Y esta fórmula es increíblemente útil porque si ustedes les preguntan, por ejemplo, de cuántas maneras se pueden hacer palabras de dos letras sin repetición, con o sin sentido, usando todas las letras del abecedario, no quiero que se pongan a pensar en todas las letras que se pueden hacer con A, después la que se comienza con B, con C y todas esas, no es necesario anotarlas todas, sino que se puede hacer con una formulita más o menos sencilla como esta. Bien, y eso entonces también se puede aplicar a este tipo de problemas o a otros problemas que aparecen acá y que hay en el cuadernillo de ejercicios también, que es justamente lo que vamos a hacer mañana. Bien, mañana después de que yo les dé las notas, o como les decía, no, si no necesariamente las notas, las evaluaciones que tienen y quienes deben, para que aprovechemos de aclarar eso, y no solo en matemáticas, sino que también en física, vamos a hacer algunos ejercicios de esta materia del cuadernillo o del libro. Bien, eso, jóvenes, preguntas de parte de ustedes.